Un cordial saludo para todos, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Les saludo desde Colombia. Me alegro de compartir con ustedes, escrutando la palabra, acercarnos a la palabra de Dios en el caminar de la Iglesia. Es el domingo 12 del tiempo ordinario. Un domingo para que escuchemos la palabra desde este miércoles y nos preparemos a celebrar la Pascua semanal, el Señor que pasa siempre. Siempre Él pasa por nuestra vida con su gracia y su misericordia. Señor, danos tu espíritu para escuchar tu palabra con la misma actitud de los creyentes del Antiguo Testamento, de las primeras comunidades cristianas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias a todos los hermanos que sirven en el Ministerio Unidos por Cristo y María, a los benefactores, gracias por su ofrenda de amor a la evangelización. Dios los recompense, y a todos los oyentes, Dios los bendiga. Es el domingo 12 del tiempo ordinario, en el caminar de la Iglesia, un tiempo de esperanza, y caminamos también en la historia de este 2021 con esperanzas, con angustias, pero también con la certeza de la fe. La palabra de Dios de este domingo nos centra en el Evangelio de San Marcos. Está antecedido por un texto del libro de Job, en el que se presenta el sufrimiento de la humanidad y Dios que acompaña el sufrimiento y los reclamos de la humanidad. Siempre ante el sufrimiento y el dolor que aparecen constantemente, aparecen los reclamos, aparecen las luchas, y por eso el libro de Job, que no nos detendremos en esta ocasión, va a traer un mensaje. Lo tomamos del libro de Job, un texto que nos permitirá saborear la experiencia del Señor que se acerca a nosotros. El Salmo, el viento y el mar te obedecen. Es que el poder de Dios está más allá de nuestras experiencias, más allá de nuestros cálculos, y así a veces no experimentemos, Él sigue actuando y caminando, y es el amor de Cristo que nos mueve, va a decir San Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta. Vamos a detenernos en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos meditando en los domingos del tiempo ordinario, en esta segunda parte. Es el domingo 12 del tiempo ordinario, en la segunda, donde estamos creciendo y madurando en la experiencia de Jesús resucitado. El Evangelio de Marcos, escrito más o menos en el año 65, cuando los primeros cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y usted se acerca al Evangelio y en el capítulo 1:1 se anuncia que hay una nueva experiencia, una nueva creación. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. No es porque comience el libro, sino porque Dios está creando, porque Dios está haciendo nuevas las cosas, porque Jesucristo hay una nueva relación con Dios, una nueva relación con los demás, una experiencia del Mesías. Los israelitas creían y referían al Mesías que los liberara del poder de Roma, que los tenía oprimidos, pero ahora el Mesías y verdadero y único es Jesús, y así lo proclama el Evangelio de San Marcos, y ese Evangelio va a responder en todas sus escenas quién es Jesús. Y qué bueno que también para nosotros en este domingo podamos decir quién es Jesús para mí y cómo experimentarlo, cómo vivirlo. Hemos contemplado su actuar en la historia, es su reinado que Él ha predicado. Él predica el reino para que lo acojamos, para que lo experimentemos. Ahora va a estar con nosotros su presencia que nos acompaña en medio del sufrimiento, del dolor, del cansancio, de las dificultades que aparecen siempre en nuestra vida. Acerquémonos al texto evangélico, el texto evangélico de este domingo, que es un texto hermoso que nos permitirá acercarnos y gustarlo de manera renovada. Dice el texto del Evangelio de San Marcos: cierto día, al atardecer, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Se apartaron, pues, de la gente y se los llevaron en la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas, y se levantó un violento huracán. Las olas caían sobre la barca, tanto que empezaba a hundirse, y Jesús estaba en la parte de atrás,
durmiendo recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago: Silencio, cállate. El viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Les dijo entonces: ¿Por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decir unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto precioso del Evangelio de San Marcos nos va a permitir adentrarnos, gustar y seguir bebiendo el Evangelio en este domingo. El texto está en el ministerio de Jesús, que ha sanado, que ha liberado, en el ministerio de Jesús, que nos ha proclamado cómo actúa Dios. Dios actúa, aunque a veces nosotros no lo experimentemos, sembrando en nuestra vida, y todas las obras de Dios empiezan pequeñas. Por eso, confianza en Él y paciencia para entrar en la dinámica de Dios que sigue actuando. Al atardecer le dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Seguramente es el lago de Galilea, el lago de Genesaret, o uno de estos lagos. Están en evangelización. Él ha venido a anunciar el reino, Él ha venido a caminar con nosotros. También nosotros hoy podríamos decir: pasemos a la otra orilla. El Señor nos invita a orar, a descansar en Él, a adorarlo, a bendecirlo, a glorificarlo. Y dice que se apartaron de la gente y se los llevaron en la barca tal como estaba. También iban con Él otras barcas. Estamos caminando con Jesús en esta historia junto a otros también. Y caminamos en esa barca hoy en la iglesia, sea en la familia, en la humanidad. Y hemos gustado del Señor, tenemos la experiencia de encontrarnos con Él. Y este domingo y esta semana sea para encontrarnos de manera renovada con el Señor, seguirlo escuchando, dejar que Él moldee nuestro corazón, renueve nuestra mente, nos dé la gracia de creer en Él, de experimentarlo, de caminar en los valores del Evangelio, en los criterios de vida que brotan de la filiación divina, que nos da un corazón puro, que nos da la gracia de bendecir, de perdonar, de amar, de tener la confianza en que el Padre nunca nos abandona. Y vamos en la barca con Jesús, vamos hacia la otra orilla, estamos descansando en Él, lo estamos escuchando. Pasa también, estamos en la iglesia, servimos en un ministerio, tenemos el gozo de conocerlo, tenemos el gozo de gustar, vamos a misa los domingos, oramos cada día, escuchamos la palabra, gustamos del Señor, y aparece la escena que presenta hoy el Evangelio. Se levantó un violento huracán, las olas caían sobre la barca, tanto que ya empezaba a hundirse. En la vida aparecen los huracanes, sinónimo también de las tempestades, de las olas de un mar que quieren ahogar a los que vamos en la barca, ahogar la esperanza, derribar las ilusiones, sembrar confusión, entrar en crisis. Estamos siempre expuestos a que lleguen huracanes de violencia, huracanes aún de maldad, huracanes de voces que van y vienen sembrando desilusión. En una familia llegan huracanes también por la enfermedad en este tiempo de pandemia, por crisis económicas que se quedan sin trabajo, por separación de parejas, por muerte de personas jóvenes o adultas, también huracanes por guerras, por gritos, por maldad, por desilusiones, por traiciones, por corrupción, por tantas escenas que siembran miedo, por tantos profetas de calamidades, por tantas situaciones de odio, de rencor, de maldad. Y la barca en la que estamos con Jesús parece hundirse el valor de amar, de bendecir, de perdonar, parece hundirse las ganas de seguir perseverando, a veces parece hundirse los propósitos de vivir con cariño la fe, y parece que es más grande el huracán de odio, de maldad, de insolencia, de soberbia, de negar a Dios, de dividir y de ver un panorama triste. Y
aparece la barca amenazada. Hoy la barca de la familia es amenazada por tantas ideas y voces que quieren constituir otro modelo de familia, otra mirada, rompiendo y considerando que el modelo de familia según el plan de Dios y la tradición cristiana hay que disolverlo. Voces que quieren constituir la anarquía social, voces y miradas que quieren llevar al caos, a la desesperanza, a apartarnos de Dios. Esas tempestades nunca dejarán de venir, porque viene el mundo con sus huracanes queriendo derribar nuestra barca, la barca de la fe, la barca de la esperanza, la barca de la caridad, la barca de la vida de la iglesia, y en la misma iglesia, caos, conflictos, peleas, escándalos, tantas situaciones. Y allí entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hoy puede estar en tu vida una situación así, porque tengas enfermedad, porque tienes un problema con tus seres queridos, porque han muerto, porque están desplazados, porque no sabes cómo solucionar un problema. Y podría decir, está a punto de hundirse mi barca, porque me estoy para separarme en el matrimonio, porque estoy en un vicio, o uno de la casa está en un vicio, está en un problema de violencia, de narcotráfico y de tantas cosas que aparecen queriendo destruir la barca de la familia, la barca de la vida de la iglesia, la barca de la armonía de la humanidad. Y dice que Jesús estaba durmiendo recostado en un cojín. A veces así parece. Es que Dios duerme porque no reacciona cuando los malvados aparecen triunfar. Parece que Dios duerme porque no elimina. Dios camina con nosotros. Y yo atrevería a decir con el caminar de la iglesia que Dios llora con nosotros y su evangelio sigue trabajando en el corazón, pero está la libertad humana, están las leyes de la naturaleza, está el daño que le hemos hecho a la naturaleza, está el alejamiento de Dios. Él está durmiendo, pero está presente en medio de nuestra historia. Su sueño no es indiferencia, su sueño es estar allí esperando, sembrando en el corazón, sembrando en nuestra vida. Hoy esta palabra sea el Señor tocando mi mente, mi corazón, mis emociones, para comunicarme paz, para comunicarme vida, para llenarme de la certeza de que Él nunca nos abandona. Recibamos este Evangelio, dejemos que Él, y a veces cuando decimos como que Dios no me escucha, como que Él se ha olvidado de nosotros, ¿qué hacemos ante esta crisis? Adoremos al Señor y lo entenderemos. No se trata de entender lo que está pasando a veces tanto, sino de confiar en el Señor, de saber que hay un grano de mostaza que Él hará crecer, que hay un retoño que anuncia que pasa la primavera y que tenemos que saber la fuerza de la bendición, la fuerza de la gracia y que Él es más grande que nuestros problemas, que las olas que quieren ahogarnos, que los huracanes que golpean nuestra barca y que Él duerme pero va llevando la barca porque Él está allí silencioso, sirviéndonos, silencioso, tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida. Esta liturgia de este domingo es el Señor también queriendo darnos vida, darnos misericordia, llenarnos de su bondad. Continuamos en escuchando la palabra de Dios, el espacio de la Radio Católica, preparándonos para el domingo. Estábamos contemplando que Jesús está durmiendo en la barca, pero no es tan diferente. Los discípulos lo despiertan diciéndole, no te importa que nos hundamos. Son los reclamos de la humanidad. No te importa, Señor, nuestra suerte. No te importa, Señor, nuestro dolor. No te importa, Señor, nuestra desgracia. Si Dios fuera bueno, no habría mal en el mundo. Gritan algunos, otros gritan, ¿dónde está Dios cuando hay tanta corrupción, cuando hay tanta maldad? Él está allí, llevando el timón de la barca, en medio de huracanes, de tormentas. Creamos que no estamos a la deriva, que estamos en manos de Dios y que Él es más grande que los huracanes de problemas, de miedos, de tristezas, de muerte, de desolación. Jesús, ante el reclamo de la humanidad, dice a los discípulos, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Hoy te invito a que hagamos un acto de fe en Jesucristo el Señor, el Hijo amado del Padre, el que ha venido por obra del Espíritu Santo, y creamos en que Él camina con nosotros, que Él nos da su gracia, que Él nos da su misericordia, y que Él cuida nuestra barca de la familia. Confiemos en Él nuevamente. Él lleva
nuestra barca a buen puerto, al puerto de la vida eterna, al puerto de la salvación, al puerto de la resurrección. Confiemos en Él, renovemos la fe, aunque aparezcan reclamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, aunque quisiéramos rebelarnos, aunque quisiéramos decir, tú nos has abandonado, hoy es un día para renovar nuestra fe y confianza en Él, que nunca nos abandona. El Señor está caminando con nosotros, confiemos en Él a pesar de lo difícil del camino. Confiemos en Él a pesar de nuestras angustias. Jesús animó a sus discípulos diciendo, aquí estoy con ustedes, aquí estoy. Sigamos confiando en el Señor, sigamos confiando en su misericordia, coloquemos nuestra mirada en Él. Que las palabras de Jesús ante el huracán, ante la tempestad, ante las grandes olas, cállate, sea también hoy a la guerra, al odio, a la maldad, y sea especialmente en nuestros corazones, para que llegue la paz a nuestro corazón, para que llegue la paz a nuestras familias, para que seamos renovados por su bondad y por su misericordia. Este día es un día de gracia, es un día de salvación. Agradezcámosle al Señor esta palabra, preparémonos para el domingo y sigamos con la mirada puesta en Él, en medio de las tormentas y de los huracanes. Él nunca nos abandona, Él nunca es indiferente a nuestra suerte. Su designio amoroso, su plan de salvación continúa en medio de huracanes, de problemas, de crisis, de odio, de guerra. Y sigue adelante, nos pide hoy que tengamos fe. Por eso creo en ti, Señor, en medio de las dificultades. Te adoro y te bendigo con la iglesia. Te busco, Señor, en este día. Quiero confiar en tu misericordia. Bendito y adorado seas por siempre, Señor. En ti me confío, a ti te busco. Adorado seas por siempre. Y puedo ver la calma en mi corazón, porque tú me comunicas la paz. Puedo ver la calma, porque tú das la salud, porque tú das la certeza de que nada puede separarnos de tu amor. Nada nos separa de tu amor. Quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta, dice la expresión de la Santa Teresa. Pues que hoy también tengamos esa certeza. Estamos en manos de Dios, nos confiamos en Él y seguimos adelante. Bendito y adorado sea, Señor. Gracias por esta palabra de esta oportunidad, este domingo 12 del tiempo ordinario. Te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias a todos los hermanos, servidores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, a ustedes los oyentes y también los que siguen a través de las redes sociales. Seguimos unidos en la oración. Una feliz semana para todos, unidos al Señor, pegados de Él en medio de tormentas y de dificultades. Buen día. Radio Católica, unidos por Cristo y María.